Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Primero de Samuel 23, del 16 al 17. Eh, Al llegar a esta porción, cuando David está huyendo de Saúl y está en el desierto, encontramos una vez más a Jonatán y esta amistad tan especial que hay entre David y Jonatán. Así que este es un momento propicio para retomar el tema de la amistad, que es por cierto muy extenso, muy complejo y sobre el cual vale mucho la pena reflexionar. Eh, Primero, antes de abordar un poco más extensamente el tema, quiero hacer una reflexión breve sobre estos versículos. En primer lugar, vemos aquí eh, la, aquello de lo que ya había hecho mención antes, la división que había en el pueblo de Israel. En este momento se nos presenta una facción que es leal a Saúl, una parte del ejército, una parte del pueblo, y al mismo tiempo una facción que es leal a David. Eh, y se ve muy claramente en las narraciones cómo hay flujo de información de un lado a otro. De pronto los habitantes de Sif van corriendo con Saúl y le dicen: aquí está David, ven, atrápalo, ya lo tenemos. Y Saúl tiene la oportunidad de ir a perseguir a David, y después del otro lado vienen corriendo al desierto a avisarle a David: oye, Saúl viene para acá, te va a atrapar, ya viene por ti. Y entonces eso le da a David la oportunidad de huir y salvar su vida. Así que vemos esta división que hay en el reino, en donde una parte apoya a Saúl y otra parte apoya a David, y esto va a prevalecer aún después de la muerte de Saúl. Eh, Después, en esta amistad tan peculiar que Jonatán tiene con David, lo que Jonatán le dice en el versículo 17: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Vemos en esto algo bastante interesante, que Jonatán, en esta amistad que tiene con David, sabe cuál es su lugar en el plan de Dios. Él sabe que no se trata de figurar, de ser el importante, de convertirse en el número uno. Jonatán sabe que el propósito de Dios es otro, y que esto que Dios ha propuesto y que Dios ha planeado para el pueblo de Israel atenta de algún modo en contra de la comodidad del propio Jonatán. Sabe que Saúl va a tener que ser quitado como rey, y Jonatán sería el heredero legítimo al trono, pero él sabe que en el plan de Dios no es así, y él está dispuesto a renunciar a su reinado y a su privilegio como el heredero legítimo del rey. Está dispuesto a renunciar y a dejarle ese lugar a David. Eh, Así que vemos en Jonatán a una persona que conoce plenamente el propósito de Dios y está dispuesto a obedecerlo, aun cuando eso signifique un detrimento de su calidad como persona. Eh, y por último, lo que el mismo Jonatán le dice también a David, al final dice: y aún Saúl mi padre así lo sabe. Lo cual significa que tanto Jonatán como Saúl tenían el mismo conocimiento, solo que esto los vuelve en caminos diferentes. Saúl, habiendo conocido el propósito de Dios, decide luchar en contra de este propósito, y Jonatán, habiendo conocido el propósito de Dios, decide ayudar a David. Y en esta idea de las lealtades, eh, eh, Saúl está acusando a todos los que apoyan a David de traición
y de conspiración. Y Jonatán parece estar participando de esto. Pero como podemos ver en lo que viene hacia adelante, al final en la vida de Jonatán, él es un hombre leal. Al final, cuando Saúl, su padre, sale a la guerra, él sale junto a su padre. Y por eso es que mueren los dos juntos en batalla, porque Jonatán no abandonó en ningún momento a su padre. Él sigue siendo leal y fiel a su padre, pero muy por encima de su amor hacia su padre y de la lealtad que le debe, él sabe que tiene una obligación muchísimo mayor con Dios, y eso es lo que le permite tener esta amistad tan especial con David. Así que quiero leer unas porciones, unas citas de este de Lewis, de C.S. Lewis, con respecto a la amistad, de aquello que ya antes había leído en su tesis de los 4 amores. Primero, dice: la amistad es, en un sentido, el menos natural de los amores, el menos instintivo, orgánico, biológico, gregario y necesario. Cada una de esas palabras podría ocuparnos un tiempo para explicarla, pero no tomaremos mucho tiempo. Dice: no tiene ninguna vinculación con nuestros nervios, no hay en él nada que acelere el pulso o lo haga a uno empalidecer o sonrojarse. Es algo que se da esencialmente entre individuos desde el momento en que dos hombres son amigos, en cierta medida se han separado del rebaño. Dice: desde el momento en que dos hombres son amigos, en cierta medida se han separado del rebaño. Estos son David y Jonatán. Jonatán está rompiendo sus vínculos afectivos y de lealtad hacia su padre, no en el sentido de que se vuelve un traidor, sino que él sabe que su lealtad primaria está hacia el propósito de Dios. Y eso es lo que une a Jonatán y David en esta amistad. Y por eso dice, ese es el sentido de lo que Luis pone aquí, que él dice: estos hombres se han separado del rebaño, ya no están siguiendo simplemente a su lealtad familiar, sino que ahora están siguiendo un propósito mucho mayor. Luego quiero leer esta otra porción de Luis que dice: los peligros de la amistad, porque esto conlleva una serie de peligros muy importantes a considerar. Dice: los peligros son plenamente reales. La amistad, como la veían los antiguos, puede ser una escuela de virtud, pero también una escuela de vicio. La amistad es ambivalente, hace mejores a los hombres buenos y peores a los hombres malos. Analizar este punto sería una pérdida de tiempo. ¿Por qué dice que sería una pérdida de tiempo? Porque bástenos salir a la calle para observar este fenómeno. Vamos a encontrar en la tienda a un grupo de hombres que por la tarde se reúnen para embriagarse hasta perder el conocimiento, y unos a otros se ayudan a pagar y a conseguir más con tal de seguirse embriagando. Vamos a encontrar personas que salen y se juntan para cometer delitos o para hacer algún tipo de maldades. Así que es muy evidente que cuando las personas se juntan ya sea para cosas buenas o para cosas malas. Por eso lo que Luis explica aquí es: la amistad es ambivalente, hace mejores a los hombres buenos y peores a los hombres malos. De esta lectura quiero por último leer lo que dice aquí: en consecuencia, la amistad, como los demás amores naturales, es incapaz de salvarse a sí misma. Debido a que es espiritual, se enfrenta a un enemigo más sutil. Debe incluso con más sinceridad que los otros amores invocar la protección divina si desea seguir siendo auténtica. Consideremos pues lo angosto que es el verdadero camino de la amistad. Quiero leer ahora unas 3 porciones de la Biblia. En el libro de Proverbios, primero en el capítulo 1, en donde el rey Salomón habla muy expresa y claramente sobre esto. Proverbios 1, versículos del 10 al 16.
Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Este es el peligro de las malas amistades. Va a haber personas que se nos van a acercar y nos van a invitar a hacer cosas que sabemos que están mal. Y Salomón nos advierte respecto de eso. Proverbios 27:17. Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional. El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. El rey Salomón, al poner este proverbio, justamente nos habla de este sentido ambivalente de la amistad. Dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con otro hombre. O sea que en la amistad las características esenciales de una persona se potencializan, se afilan, como dice aquí. Si una persona es buena, se va a volver mejor persona, pero si una persona es mala, se va a volver peor persona. Porque ese es el sentido de las amistades. En otro momento podremos profundizar un poco más sobre esto, pero quiero terminar con lo que dice el Salmo 19. Y con esto, con este gran misterio que la Biblia nos presenta con respecto a tener una verdadera amistad con Dios. El rey David presenta en el Salmo 19, en el versículo 12, una pregunta importante. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Así que la pregunta es, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Yo no puedo mirarme a mí mismo y encontrar mis genuinas fallas. Un verdadero amigo, un amigo que sabe lo que es lo correcto, un amigo que me ayude a buscar a Dios, se me va a acercar y me va a poder decir con sinceridad, sin acusaciones, sin condenaciones, pero sí con la firmeza de la palabra de Dios. Esto que hiciste está mal, deberías cambiar en esto, deberías cambiar tu forma de pensar, deberías pedir perdón o deberías perdonar. De eso se trata la amistad, y esas cosas a veces nos cuesta trabajo verlas porque no queremos verlas, a veces realmente no podemos verlas, pero una genuina amistad en Cristo nos va a ayudar a superar todas esas cosas que, como David dice, ¿quién puede conocer sus propios errores? Para eso son los amigos. Y en el caso de Jonatán, lo que la escritura dice, se presentó ante David para fortalecer su mano en Dios. Qué bendición tener amigos dentro de la iglesia que puedan hacer esto mismo, fortalecer nuestras manos en Dios. Que cuando nos encontremos en debilidad, en dificultad, cuando nuestra fe flaquee, o que incluso cuando alguien pueda percibir que algo está mal en mí, pueda venir y pueda hacer esto que Jonatán hizo por David. También al mismo tiempo procuremos ser esta clase de amigos, que al ver o al percibir que algo está mal, podamos acercarnos con franqueza, con sinceridad y con amor para ayudar a nuestros hermanos en necesidad. Pues bueno, esta es la reflexión que puedo compartir ahora con respecto de la amistad, aprovechando nuestra lectura.